lo dejo abierto y ahí van a ir entrando para que ahí tome el control. Yo estoy en WhatsApp, cualquier cosa que pase, me avisan nomás. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, voy a compartirles pantalla primero. Un momentito, aquí, compartir. Muy bien. ¿Si ven todos la pantalla? Donde dice Dios y la creatividad. Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, bendiciones con todos. eh, bienvenidos. Es una alegría enorme estar aquí reunidos con ustedes y poder contarles un poquito acerca de lo que Dios ha hecho acerca de la creatividad aquí en la tierra y de lo que nosotros podemos poner en práctica al servicio del reino. Antes de iniciar, me gustaría que primero oremos y allí empezamos con todo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este día que nos has dado, gracias Papá Dios por que nos tienes con salud, porque nos has Amén. bendecido Señor con un techo. Señor, en Amén. esta noche te pedimos que sea usted dirigiendo este curso, Señor, este taller, que nos ayudes a poder aprender, Señor, qué es lo que tú quieres Amén. hablarnos a nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, a poder ser conscientes de la creatividad que tú depositaste en nosotros y que podamos ponerlos en práctica. Gracias, Papá Dios, por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. 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 mi nombre es Limairi, es un poquito complicado, pero bueno, mi papi vio una Miss Universo que le gustaba ver en esos tiempos y vio una Limairi y ahí me puso Limairi. Pero eh, soy parte del equipo de Sin Titubear, que más adelante les contaré un poquito acerca de qué es Sin Titubear, y quería contarles acerca de Dios y la creatividad. Que la Biblia nos muestra claramente que la creatividad no empieza con nosotros, la creatividad empieza con Dios mismo. En este curso no solamente hablaremos acerca de hacer manualidades bonitas, sino que hablaremos acerca de para qué creamos, por qué creamos y cuál es el objetivo de esto. Eh, un momentito. También les quería decir que la creatividad no es el centro de todo, sino que Dios es el centro y la creatividad solamente es una herramienta para poderlo aplicar en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, puede ser en la iglesia, puede ser en nuestro trabajo. Antes de iniciar, me gustaría decirles los que vamos a ver. Está dividido en 4 módulos. El primero es el origen de la creatividad, de dónde viene, quién lo inventó, en qué años se inventó, un poquito de estadísticas, después acerca del ADN de la creatividad. Hablaremos un poquito acerca de cómo los niños aprenden y por qué parece que los niños fueran mucho más creativos que los adultos. Y al último vamos a poner en práctica esta creatividad y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Hoy vamos a centrarnos más en la teoría y a poder despertar nuestro lado creativo. Y el día de mañana ya viene lo fuerte, así que tenemos que estar atentos, porque lo que viene mañana se desencadena de lo que vamos a ver hoy. Bueno, el origen de la creatividad viene, como la gran mayoría de ustedes saben, de la Biblia, de Dios mismo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente vemos creatividad. Cada relato, cada historia, cada, cada parte de la Biblia nos refleja la creatividad misma de Dios. Él no solamente crea por crear, como cualquier cosa, sino que Él crea con intención, con belleza y con orden. Como les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos creatividad de parte de Dios. En Génesis 1.1, todos creo que saben qué dice Génesis 1.1, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Alguien, un valiente. En el En el principio principio. creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, eso lo sabemos de memoria. Pues bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1.1. ¿Qué forma más creativa de empezar el más maravilloso de los relatos? Porque pudo haber empezado, yo me puse a imaginar, pudo haber empezado de tipo, érase una vez,
que hubo esto o lo otro, pero eso sonaría como más como fantasioso, como más de cuento, pero no, Dios creó esto de aquí con una intención, con un propósito, y para que se vea real, para que sea real. Veamos. Bueno, les cuento un poquito. Que resulta que yo estudié arquitectura. Hace 10 años, no, casi 10 años yo estudié arquitectura. Entonces, en el segundo año de carrera había una materia llamada maquetería. Maquetería se trataba básicamente de hacer como una escala más pequeña de una casa, de un parque, de un estadio. Y la cosa es que esto de aquí necesitábamos mucho detalle, necesitábamos mucha precisión, mucho tiempo y mucha paciencia. Normalmente la gente cuando ya se gradúa como arquitecto ya no quiere volver a dedicarse a arquitectura. De 100 graduados hay una que se dedica, o una a uno, que se dedica a hacer maquetas físicas. De ahí todos hacen por la computadora, porque eso de estar pegando cosita por cosita por cosita por cosita demora la vida. Entonces, esto de aquí me llevó a pensar cómo sería crear una maqueta, pero del mundo, de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos? ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes creen? Pueden hablar. ¿Será que nos demoramos unos 100 años? Bueno, que Em, resulta que ¿Perdón? yo pienso que se demoraría como, no sé, como un año, o sea, dedicándose por completo, tomando en cuenta Por muchos detalles que tiene, que tiene el mundo. ¿Verdad? Pero bueno, yo averigüé, yo digo, bueno, es que hacer una maqueta de todo el mundo, con todos los árboles que hay, con todas las plantas y diferentes así cosas que haya, pues nos vamos a demorar mucho. Pues solamente hagamos una maqueta de los árboles del mundo. Entonces, unos árboles más o menos como de 3 centímetros por ahí aproximadamente, nos demoramos. Porque para esto averigüé cuántos árboles hay en el mundo y dicen que aproximadamente hay 3 billones de árboles. Entonces tendríamos que hacer 3 billones de maquetitas de árboles. Y eso sin contar que si haríamos también las aves serían 50 millones, 50 mil millones de aves. Y si haríamos los ríos aproximadamente 3 millones de ríos. Entonces, si solamente haríamos los árboles, tendríamos que utilizar más de 700 mesas de esas de comedor, de 6 puestos para poder llenar puntito por puntito de arbolitos, 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 y así completar toda la mesa. Entonces, eso me lleva a pensar que cuánta creatividad tuvo Dios para crear los árboles. Y lo que viene es mucho más interesante, porque no solamente Dios creó, dijo, bueno, vamos a hacer un solo tipo de árbol para no complicarnos tanto la situación, sino que Él dijo, vamos a hacer en Génesis 1:11. Después dijo Dios que a la tierra brote vegetación. Si hiciéramos una maqueta de vegetación, haríamos todo césped. Todo césped. ¿Se imaginan ver el lado de Brasil donde hay muchos árboles y todo el Amazonas lleno de césped? Seguramente los pajaritos ya no tuvieran casita, haría muchísimo más calor y sería todo como muy, muy extraño verlo. Dios no se conformó solamente con hacer un solo tipo de vegetación. Sigue en Génesis 1:11, dice que toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, no solamente para hacer una maqueta de este tipo de árboles, nosotros nos conformaríamos quizás con hacer un solo tipo de árbol para no demorarnos mucho, que no sea tanto detalle. Pero Dios en su creatividad hizo mucho detalle y no solamente hizo una clase de árbol, sino que hizo muchas más clases de árboles, con detalles dentro de esos árboles. ¿Cuánta creatividad y orden tuvo Dios? Tiene Dios. Ahora, esa misma creatividad está puesta en ti y está puesta en mí. En Génesis 1:26, que alguien pueda leerlo, porfis. Es Jimmy, estaba en mi clase y le invité a comer. Se escucha a lo lejos a alguien hablando. Leo,
Sí, por favor. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Muy bien. La creatividad de Dios no es limitada. No se reduce por pereza, no se reduce porque necesita mucho detalle y lo dejamos y nomás y lo hacemos de forma simple. No. La creatividad de Dios es abundante. Y esa misma creatividad está puesta en ti y está puesta en mí. Así que Génesis es precioso porque nos ilustra entonces nuestro inicio, el ADN que está puesto en nosotros, nuestros orígenes y toda la creatividad. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna historia de la Biblia donde haya creatividad? Si lo puede decir. O cualquier historia de la Biblia. Hermana, yo creo que mucha creatividad que hubo de parte de Dios, en una de ellas es el arca de Noé, porque fue muy creativo y le explicó a Noé cómo tenía que ir cada cosa y dónde tenía que recolectar y tanta cosa. Entonces creo que fue muy creativo al hacer un espacio tan grande para tantos animales. Pues sí, fue creativo y ordenado porque dio medidas, fue todo como muy escrito, muy dicho así. No solamente fue improvisado, sino que fue ordenado. Bueno, ahora, para despertarnos un poquito y para poner en práctica esta creatividad, quiero que todos, bueno, me imagino que tienen una hojita y un lapicero ahí en sus manos, ahí en su mesita. Vamos a coger esa hojita, vamos a coger ese lapicero o ese esfero o pluma, como ustedes le llamen, y vamos a hacer lo siguiente. Ven en la pantalla que hay como una nube, ¿verdad que sí? Bueno, vamos, esta actividad que la vi en internet me pareció súper chévere porque es como salirte de la caja, salirte de lo obvio y llevar tu creatividad un poco más allá. Mirar donde lo que no hay. Entonces, esto de aquí no es una nube, parece una nube, pero no es una nube. Es, entonces ustedes van a dibujar en su papelito como que la mitad de la nube, tal como está aquí, la mitad de la nube y van a dejar ahí abajo vacío y van a tener un tiempito para que puedan dibujar otra cosa que no sea una nube. Puede ser, yo me invento. Esto de aquí no es una nube, es un algodón de azúcar. Entonces dibujamos en la parte de abajo el algodón de azúcar. Otra cosa, me invento. Esto de aquí no es una nube, es un pelo afro de un niño así, como un pelo. Y acá abajo dibujo la cara, así. Entonces ustedes tienen que dibujar, vamos a tener un minutito, 1 minuto y medio, 2 minutos, para que ustedes dibujen esto y después me va diciendo, los que se animen, a compartirme qué fue que dibujaron, cómo vieron más allá de lo que es obvio. Vamos allá. No tiene que ser así como súper perfecto, solamente vamos a despertar un poquitito esa creatividad, a despertarnos si nos estamos quedando dormidos, si tuvimos un día cansado, pues vamos a como que a zamarrear el cerebro. Ya falta un minutito. Listo, ya, lo tenemos.
A ver, ¿quién es el primer valiente oval? ¿Quién es el primer valiente para contarme? ¿Qué hizo? Yo hice un huevo frito. A ver, muéstrelo, muéstrelo así. Ah, espérame un rato. Se apagó el No puedo ver micrófono. la cámara. No, no sé si se ve o tengo que voltearlo la cámara. Ahí, Vamos a como, tener que imaginarnos el huevo frito entonces. ahí, A ¿se ver. ve? Ah, sí, 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 se ve, se ve. Muy Sí, bien, Hice una ahí oveja está. y el Bien, huevo frito. qué muy linda. bien, muy bien. Bien, El siguiente, ¿qué hizo? wow. Dibujé una guanábana. Pues bien, mira, eso no se me hubiese ocurrido a mí, la guanábana. Muy bien, muy bien, muy bien. El siguiente, ¿quién A más se ver cómo anima a sería. enseñar su dibujo? No Yo importa si hice un está... racimo de uva al revés. A ver, a ver. Ay, no, yo también lo había hecho. Recién la uva, justo iba a Ya, pero hablar. Conectados. Bueno, sí. Oh, Muy bien. Eso me gusta. Racimo de uva, vamos un huevo, guanábana. un barquillo hice yo, pero no sé cómo mostrarlo para allá. Ahí está, ahí está, ahí está. Así nomás. También Ah, había hecho ah, mi racimo como de una paleta, uva. como una... Como un barquillo. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene? Ahorita que ya ven las otras ideas, como que ¿qué más se les viene a la mente? Salgamos un poquito de lo convencional, de lo que Puede puede ser ser. una flor. Mira, sí, ¿esa clase de justamente iba a flor decir cómo es? una flor. Pues muy bien. Bueno, quiero mostrarles Yo qué hice hice. A ver, como un arco o tipo pérgola de un matrimonio. a ver. ¿Se ve? A ver, no sé. Ah, como eso que está así en la parte de atrás cuando te tomas las fotos así ya. Eso. Y ahí se ve como el púlpito, el pastor y la novia. No se alcanza a ver. Ahí. Sí, yo sí veo. Y ahí veo la pareja ahí abajo. Más creativo se puso. ¿Quién más? ¿Quién más? La última. O Fabuloso. último. Yo hice como un turbante, no sé si se muestra ahí, Ajá. tal vez. Y una ovejita. Ay, no puedo dibujar Eso está bueno. ovejita. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora solamente es para practicar, para equivocarnos, como para soltar la mano, ¿saben? Bueno, quiero enseñarles lo que hicieron unos niños en una escuela, en un X escuela, esto aquí lo compartieron en el internet, y me pareció muy creativo como ellos lo desarrollaron. Ellos no vieron una nube, sino que ellos vieron más allá, así como ustedes. Ya les enseño. And then I saw her face. I'm a believer, Una not a montaña, trace palomita, of doubt in my mind. playa de pronto, un Not in brócoli, love. un I'm a perrito, believer. I una couldn't casa read. de árbol, una rana. Una rana jamás se hubiese imaginado a mí, eso sí no se me hubiese ocurrido jamás en la vida. Pero a lo que quiero llegar es que los niños son así, son ocurridos, ellos ven como mucho más allá de lo que nosotros vemos normalmente y así nosotros tenemos que ir desarrollando ese chip. Cuando hablan en la Biblia acerca de que ser como niños, incluye muchas cosas, pero también incluye esto aquí, como que dejar su mente llevar mucho más allá, despertar ese lado creativo, ver en lo convencional algo que no es normal. Entonces, para no quedarnos como con la pica de que no lo hice bien, de que hubiese inventado otra cosa mejor, vamos a hacer otro ejercicio. Esto no es un triángulo, veamos ahora qué se les ocurre. Tenemos un minutito y medio, ¿vale? Vamos allá.
Qué concentración, no se escucha nada, ni un grillito, nada. Ya falta poco. Vamos, listo, lo tenemos. A ver, quiero ver qué crearon. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? Hola, yo hice como de costado como un velero y de frente como un moai. A ver, ¿qué es Moai? Un velero. Muy bien. Acá, Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Se están poniendo más creativos. No solamente un dibujo, ya hicieron dos. Eso me gusta. sí, Vamos. A ver, Emma. acá Hice yo una hice pizza. un cono de barquillo, un cono de helado, un cono de barquillo. También hice la punta de un lápiz. Muy bien. Mira, ahora hasta alcanzó para dos dibujos. Qué bien, eso me gusta. Hermana, ¿Qué yo más? ¿Qué más? hice una montaña y un gnomo. Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta. Javier, Hermana, yo Hermana, hice una pizza. yo una también. pizza, claro. Muy bien. Hermana, hermana Dígame, Limairi, dígame, hermana María o Paola, ¿cuál es? Ah, perdón. yo, María Lazo, María Lazo, cuénteme. ya, yo hice un barquillo al revés, ¿Ya? también un gorro de enano y también se A me ver. imaginó una paleta como la del Chavo de los Ocho, esa paleta. Muy bien. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Yo soy muy visual, muy de... Muy bien, muy bien. ¿Y la hermana Paola qué es que hizo? Como un gorrito de esos de cumpleaños. Muy bien, pues me ha gustado, me ha encantado que todos han participado, que no solo hicieron un dibujo, sino que hicieron dos, pues me gusta. Bueno, ahora, como tarea, queda que vamos de hoy hasta mañana, en su actividad cotidiana, mientras están, qué sé yo, haciendo una comida, mientras están los que van a trabajar, pues mientras van al trabajo, en el bus, en cualquier cosa, quiero que vean caritas. ¿A qué me refiero? Han visto que dicen que los coches, o sea, que los carros tienen como los ojitos que son los focos y las orejitas que son los espejos, ¿verdad que sí? Así, quiero que vean una carita en lo más mínimo. Cuando van caminando por ahí, cuando cortaron la verdura, apareció como una carita, como dos ojitos y una boquita, así. Vean caritas, caras, dos ojitos y una boca. Hasta mañana y me cuentan cómo fue la experiencia, porque así vamos nosotros a despertar el lado creativo de no ver las cosas convencionalmente como las vemos siempre, sino que ver un poco más allá. Seguimos. ¿Qué acontece? Les quiero mostrar también, tengo una amiga que está en los Estados Unidos y ella trabaja con niños en una escuela, enseñando español. Pero esta chica es muy creativa y resulta que hizo ya no solamente con figuras, esto no es tal cosa, sino que es otra. No, ya no hizo solamente eso, sino que cogió la figura de esta de la pintura de la Mona Lisa y hizo que los chicos solamente le dibujó la cara. Y los chicos tenían que ponerle personaje. Por ejemplo, la Mona Lisa risueña, o sea, o la Mona Lisa payasa. Entonces les hacían como el dibujo de vestuario de payaso. Entonces quiero que vean este video porque me parece también muy creativo como los niños lo resolvieron. Mona Lisa pajera, Mona Lisa en una estatua así de Shrek, de abuelita, de princesa,
de cultura pop, otra vez como de concierto de rock. Me causa mucha como curiosidad como son los niños. El hecho de que su creatividad está como chispa, ¿no? Y los niños tienen esa capacidad de ver lo natural y verlo un poco más allá. Entonces, eso me lleva a algo muy importante, a saber cómo piensan los niños, cómo es que ellos aprenden. Jesús le dio mucho valor a los niños. Todos, creo que todos en esta sala sabemos la historia de los niños, o sea, de cuando Jesús habló de los niños. Él no solamente diseñó sus mentes, sí, sino que Él los diseñó para que ellos puedan aprender mientras ven, mientras tocan, mientras repiten. Entonces, pero ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo podemos utilizar esos aprendizajes a nuestro favor? O sea, al favor de que ellos puedan aprender la palabra de Dios. En las manualidades resulta que aplicamos estas tres cosas. Cómo ellos ven mientras está en la manualidad, su aprendizaje mientras ellos recortan y cuando repiten. Entonces, resulta que hay muchas formas de que los niños aprenden, pero a mí me gustan estas tres porque son las que se aplican en las manualidades. El aprendizaje visual, que se trata cuando el niño está viendo la actividad. El niño ve el recorte o el niño ve la página que imprimiste y ya se le va quedando un poquito la figura, se le va quedando un poquito la imagen, el color que aplicaste o si pusiste una textura. Entonces, ahí va el niño aprendiendo de manera visual. También de manera kinestésica. Resulta que a mí siempre me gustó esta palabrita, desde que la aprendí, me gusta esa palabra. Y yo siempre como que, no, es que yo soy muy kinestésica, porque es como que aprendo mientras voy haciendo. Yo estoy hablando y a mí me gusta como mover las manos, como que no puedo estar así quietita, tengo que estar haciendo algo con las manos. Entonces, hay niños que son así, y en las manualidades se aprende mientras van recortando, mientras vas pintando, mientras vas, qué sé yo, colocando una pegatina. Entonces, todo eso de ahí ayuda a que el niño pueda memorizar mucho mejor. ¿Y por qué repetición? Porque mientras los niños hacen, no solamente tienen que ir haciendo y entreteniéndose para que ya no molesten, no, sino que los niños tienen que ir repitiendo una verdad bíblica, las palabras claves, el versículo. Resulta que a veces malamente, lo que se hace es que el niño se va abajo a la escuela dominical para que no moleste arriba a los adultos, porque los adultos están en algo serio. Los adultos están con el pastor y es algo serio y ellos no pueden ser interrumpidos y los niños van abajo para que no molesten. ¿Y qué pasa? Que si nosotros hacemos eso de ahí, estamos desperdiciando tiempo valioso del niño que Dios nos encomendó y los estamos dejando así como solamente entreteniéndose. Entonces, una manualidad sin propósito es una manualidad vacía, una manualidad que no vale para nada. Estás solamente entreteniendo al muchacho, pero no estás haciendo nada realmente valioso. Cuando entendemos cómo aprenden los niños, entendemos por qué Dios usa tanto historias, imágenes, acciones y símbolos en la Biblia. Ahí regresamos otra vez a la parte de las historias bíblicas. ¿Por qué Jesús siempre hablaba con parábolas? Ponía como referencias cosas, imágenes, figuras, porque Él sabía cómo Él sabe cómo nosotros aprendemos, Él sabe cómo los niños aprenden. Entonces, nosotros tenemos que también aplicar eso a la enseñanza de los niños. Ahora, no quiere decir que solamente con manualidades o con una actividad se puede enseñar, no. Si algún momento nosotros nos vamos al África o nos vamos, no sé, a Guinea-Bissau, no sé, donde sea que nos vayamos y no hay materiales, no pasa nada porque la palabra de Dios ya está completa. Esto de aquí, las manualidades, las actividades solamente es una herramienta para acompañar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es suficiente y ahí está, completa, no hay que por qué añadirle ni dibujarla ni maquillarla, ya está completa. Esto es algo que sí que me gusta repetírmelo cuando hago manualidades o cuando estoy con niños porque quita el peso de que tengo que hacer una excelente manualidad para que termine la clase bien.
la palabra de Dios ya es suficiente. Bueno, y para esto yo quería comentarles un poquito acerca de cómo nació la primera manualidad. Porque hoy estamos como que más teóricos, ya mañana venimos potentes con la práctica. Ya les voy a decir más adelante qué materiales vamos a utilizar. Entonces resulta que hace ya como, no sé, un año y tanto, yo estoy aquí en España, ¿no? Y que resulta que a mí me tocaba trabajar con unos niños 8 horas por las tardes y hasta la noche. Y en las mañanas me tocaba a mí limpiar casas. Entonces yo estaba en una temporada donde estaba leyendo justo Filipenses y justo llegué a esta parte de este versículo que muchos de ustedes se lo saben de memoria, pero yo tengo que reconocer que a mí me costó aprendérmelo porque no me entraba en la cabeza, no, como que no iba en orden, estaba todo desordenado, sabía la esencia, pero no sabía cómo memorizármelo. Entonces, que resulta que cuando llegó esto, el que estaba trabajando en las tardes con los niños 8 horas y en las mañanas limpiando casa, venía a mi mente mucha queja, la verdad, quejándome por el trabajo que tenía, quejándome por el cambio de donde yo había venido y todo. Yo me estaba quejando mucho. Entonces, cuando yo leí Filipenses, fue como un jalón de oreja que me dijo Dios, hey, deja esos pensamientos negativos de queja y pon estos de aquí, en esto pensar. Bueno, entonces yo estaba tratando de aprenderme el versículo. Y en esa travesía de aprenderme el versículo, yo cogí y dije, bueno, pues tengo que hacerlo más visual, porque como yo soy más kinestésica, pero yo dije, bueno, voy a hacerlo más visual. Entonces cogí, hice una captura de pantalla, le puse colores y le puse así como ustedes ven ahí en la pantalla, colorcitos y dije cuáles son las palabras claves de este versículo que me tengo que memorizar. Y aprendiéndome estas palabras, yo como que puedo unir las demás. Verdadero, honesto, justo. Lo puse hasta fondo de pantalla. Para cada vez que coja el móvil, yo saber qué era lo que, como que aprendérmelo obligatoriamente. No funcionó. No funcionó, no funcionó, no funcionó. Bueno, entonces, en eso que estaba tratando de aprenderme, yo dije, bueno, yo soy más kinestésica, o sea, soy más de hacer las cosas con la mano. Entonces yo tengo que hacer alguna manualidad o alguna cosa para verlo como honesto, verdadero, y ahí me lo aprendían. Y hice como un boceto. El primer boceto era supuestamente, en mi mente se veía genial, ya estaba la idea, pero cuando la quise dibujar como que no coordinaba mi mente y mi mano como que había cortocircuito ahí en medio, no coordinaba. Entonces, cuando ya empecé a recortar un poquito, a hacer el boceto, y salió esto. En mi mente estaba precioso, yo lo entendía perfectamente, pero como no tenía materiales, no tenía ni goma, no tenía ni pegamento. Entonces utilicé cinta, no tenía ni hojas vacías, ni hojas limpios, sino que tenía hojas recicladas, pues yo utilicé esas de ahí. Y bueno, salió, digamos, ese borrador de ahí, esa maqueta de ahí. Entonces, no, como estaba así, si yo la veía, la entendía, pero si otro venía, la veía, no veía nada. Entonces la pasé a limpio, la pasé en Canvas, y como yo estaba trabajando con los niños, resulta que dije, bueno, pues no solamente es para mí, si Dios me dio la oportunidad de estar en este trabajo, pues tengo que, aunque sea, enseñarles esta manualidad. Pero que resulta que acá en España es complicado hablar acerca de Dios en un lugar donde no te lo han pedido. Eso básicamente. Es muy complicado en un trabajo donde tenías que ir solamente a cuidar niños y quien me contrataba era el Estado, decirle a un niño, mira, Dios te ama. Porque si se enteraban, pues patita para que te tengo, me echaban. Entonces, pero en mi mente no podía parar de pensar que si yo tenía un minuto con esos niños y ahora tenía 8 horas, 8 largas horas, Dios me iba a pedir a cuentas de qué había hecho con esos niños durante todo ese tiempo. ¿Qué habían aprendido esos niños acerca de él? Entonces yo dije, bueno, esta manualidad no solamente es para mí, sino que también es para ellos. Entonces la hice así, la imprimí y así quedó.
Era como una rueda donde por el pensamiento, por la figura de un pensamiento, salía cada parte del versículo. Honesto, justo, puro, de buen nombre y todo, salía así. Y los niños pues quedaron encantadísimos, les gustó, y no solamente que les gustó, sino que cada vez que pasaban ellos se lo iban aprendiendo, iban repitiendo mientras iban pintando, ellos iban aprendiendo acerca del versículo. Entonces me di cuenta que no solamente era colorear, no solamente era dibujar bonito o pintar bonito, sino que por medio de esta actividad Dios podía manifestarse, Dios podía hacer algo más. Y estos versículos no solamente se le quedan como por ahora para dibujar y para entretenernos, sino que les queda para un futuro. Cuando ellos sean adultos, ellos lo primero que van a estar en su mente es, en esto pensar, ¿qué puedo pensar? Tengo ahorita depresión y ando pensando en cosas que no tengo que pensar. En esto pensar, honesto, justo, puro. Entonces, con cada manualidad que nosotros hagamos, tenemos que también analizar en un futuro este niño cómo le puede servir. O sea, ¿qué tiene que recordar? ¿Qué es lo primero que va a salir a relucir? Dios usó ese proceso imperfecto para sembrar algo eterno. Usó esas 8 horas, usó esas limpiadas de casa, usó que no había materiales, usó que no había, no había pegamento, sino que había simplemente cinta. Usó todo ese proceso imperfecto para sembrar algo eterno a los niños. Entonces, antes de que la historia no termine tan bonita ahí, porque al final me votaron por hablar, pero cada vez iba bajando. Ya no fueron 8 horas, sino que eran 6 horas, después fueron 4 horas, después fueron 2 horas. La mamá no estaba de acuerdo con los temas de Cristo ni nada, pero la prima sí, entonces como que lo hacíamos como calladito, así, entre las primas y todos pintábamos y yo mientras iba hablando. Digo, bueno, pues si me votan de aquí, pues al menos que sepan que Dios creó los cielos y la tierra. Y se acabó. Ya después de algún tiempito trabajando con ellos, como después de unos 9 meses por ahí, ya tuve que dejar ese trabajo. Bueno, así como esa manualidad, nacieron otras manualidades. Por ejemplo, quiero enseñarles algunas que me gustaron mucho y que quiero que ustedes la vean como para que se puedan guiar de cómo se pueden hacer diferentes manualidades. El día de mañana vamos a estar viendo ya el paso a paso de cómo crear tus propias manualidades y tal vez uno y otro como páginas donde puedes descargar materiales y tú los tienes que revisar, analizar y después, si te sirven, pues utilizarlos en tu ministerio. En Juan 1:12 dice, más cuando lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Aquí salieron 3 palabras claves que había que aprendérselas. Recibieron, creen, hijos de Dios. Y la manualidad fue esta de aquí. Es un regalito, es un regalo y cuando tú lo abres dice, soy hijo de Dios. De un lado dice creen, de otro lado dice recibieron y cuando tú le abres dice hijos de Dios. Les voy a enseñar el videito. Antes de avanzar a otro versículo que también hicimos manualidad, me gustaría saber cuál es ese versículo que se lo aprendieron cuando ustedes eran chiquititos, cuando ustedes eran unos niños y aún de adultos se acuerdan y les sirvió. O sea, como que, yo sé que todos los versículos sirven, pero como que dicen, yo estaba en tal necesidad y justo a mi mente vino ese versículo que me lo aprendí cuando yo era chiquito. Y él les cuento el mío ya. El versículo que por ahí siempre recuerdo es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se anima? Mío, Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. ¿Alguien más? Yo no era tan Hola. chiquitita,
No era tan chiquitita, como los 10 años me aprendí por completo La Mujer Virtuosa y nunca se me ha olvidado. Hay un dicho por ahí que dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Así. ¿Alguien más? Dos personitas, las dos últimas, y continuamos. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Ese es el de mi hermano. Sí, sí, sí. Mi mami le regaló una Biblia a mi hermano. Mi hermano nunca ha leído toda la Biblia, nunca la ha leído. Lo único que sí leyó y lo que se acuerda aún fue que en la portada de la Biblia mi mami le había escrito ese versículo. Ese versículo. Solamente le escribió ese versículo porque él acá ya no siguió. Pero él siempre se acuerda de eso ahí, siempre se acuerda. Y cuando le han pasado así cosas duras, él siempre se acuerda de eso de ahí. Y la otra vez que estábamos conversando, él me repetía ese versículo y yo, un versículo pequeñito, cuando él era pequeñito, ahora que tiene 30 años se acuerda. Entonces sí. La última persona. Siempre que pasaba por la calle, en la puerta de la iglesia estaba el texto de Juan 5:24. Que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso siempre, hasta hoy, siempre me acuerdo. Siempre que mi mamá me mandaba a comprar, leía eso, regresaba y lo volvía a leer y así. Cada vez que subía y bajaba, veía ese texto y sirvió mucho. Sí, sí. Miren, cuán importante es, aunque uno dice, es un versículo, si lo pongo en la refrigeradora, no lo van a leer. Los niños están ahí, mirando todo, observando todo, y aun cuando uno dice, es un versículo, es que es letras, ni siquiera lo van a ver, ni siquiera tiene un dibujo. La palabra de Dios es suficiente. No necesita ser maquillada. Está lista para ser sembrada y ya está. Saben que ahorita que dijo eso de que cada vez que pasaba por allá, mientras la mandaban a comprar, me acuerdo que mi mami le regalaron en la iglesia como cuando ganas así los concursos, lo que sea, te regalan como una maderita y ahí hay un versículo escrito, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha llegado en la vida. Entonces ahí decía un versículo que no exactamente así, no me acuerdo, pero dice como que el que toca y se les abrirá la puerta, algo así. Entonces siempre molestábamos con mi hermano, así, tocar, y nosotros tocábamos la puerta porque quedaba justo el S al lado de la puerta. Entonces nosotros tocábamos tocar y se le abriera la puerta y nos reíamos. Pero me acuerdo de ese versículo, no se me olvida esa partecita, porque nosotros molestábamos con eso de broma en broma y me acuerdo esa parte. Y el versículo que a mí me llamaba, dígame, ¿quiere decir algo, hermana Solange? Sí, y mira, que lo que estaba hablando, recordaba que hace un tiempo atrás nosotros hicimos con los niños también para aprenderse un versículo, hicimos el que dice, se me fue, pero que dice, lumbrera mi camino, tiene otro, tu palabra es algo así, pero la cosa es que nosotros lo hicimos con dibujos. Lámpara. Exacto, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y le hicimos una lámpara, le hicimos los pies, le hicimos una vela, y sabes que se lo aprendieron súper rápido, de verdad que es efectivo. Doy fe de que es así. Esto quería compartir. Sí, es que es así. Nosotros, cuando somos niños, aprendemos así, tocando, viendo objetos o imágenes de lo que están hablando. Entonces, por ejemplo, de aquí, esta manualidad que dice de Juan 1:12, que es un regalo. Cuando el niño lo ve y ve que en un lado está cree y en el otro dice recibe, y cuando lo abre, el regalo dice soy hijo de Dios, se va a quedar en su mente. Se va a quedar en su mente esas 3 palabras, tal vez no todo el versículo. Así como nosotros decimos, es que no me acuerdo muy bien cómo comenzaba, pero algo de eso se trataba, así mismo. Entonces, ellos van a creer, que si creo y recibo, creo y recibo, soy hijo de Dios, se va a acordar. Entonces, el objetivo de una manualidad es que tiene que llevar esa intencionalidad, tiene que llevar ese propósito para que llegue y no sea una manualidad vacía.
Cuando entendemos esto, cambia la forma en la que empezamos a enseñar, en la forma en la que empezamos a mostrar un versículo y se transforma en una experiencia única. Así como ustedes tuvieron una experiencia única con los versículos, así mismo. Cuando nosotros empezamos a cambiar ese chip de solamente enseñar por enseñar o improvisar, a veces nos ha pasado que improvisamos y llegamos como que, a ver, explícale rapidito. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, pues ese mensaje va a llegar ahí. Pero bueno, seguimos. Otro más. Otro versículo que también hicimos. Ah, pero no les dije mi versículo favorito. Salmo 138:8. Me acuerdo que había una hermana en la iglesia, y eso nos hizo aprender con una canción. Y decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8 dice así. Y era largo, pero no nos aprendimos así con canción. Entonces siempre me acuerdo ahí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Seguimos con otro versículo. Romanos 3:23. Por cuanto, ese se lo saben en la mayoría. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Normalmente, destituidos es una palabra complicadita para los niños. Entonces podemos buscar en el diccionario qué significa una palabra complicada. Destituidos, separados, separar a alguien del cargo que ejerce. Entonces, las palabras claves aquí eran pecado, destituidos, o sea, separados, y Dios. La manualidad que hicimos fue la siguiente. Esta de aquí. Era básicamente un cubito con un niño triste que en la parte de atrás decía yo. O sea, ese era el niño. O niño o adulto, lo que sea. En medio era un cubito que decía pecado y al lado había un cubito que decía Dios. Entonces, esto de aquí se puede separar y ahorita van a ver el video. Pero la intención es que el cubito de yo y el cubito de Dios no podían estar juntos porque había un cubo negro ahí en medio que nos estaba separando. Entonces, ¿cuál era el mensaje de aquí que tenía que aprenderse al niño? ¿Cuál era la verdad bíblica? Que el pecado nos separa de Dios. Entonces, el video es el siguiente. La creatividad bien usada es una herramienta muy poderosa. El último. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Resulta que cuando estábamos en la escuela dominical, bueno, me tocaba dar clases, esa parte me gusta porque nosotros decíamos, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Y teníamos que hacer esta señal, junto a todos los de tu casa. Entonces, es una señal que uno dice, no tiene sentido, no aporta en nada. Pero como los niños se mueven, hacen cambio de entonación de voz, eso hace que su cerebro haga como que se los aprendan mucho más rápido en esa partecita. Entonces, podemos utilizar no solamente manualidades, en este caso estamos hablando de manualidades, pero no solamente podemos utilizar manualidades, podemos utilizar nuestra entonación de la voz. Y Dios nos va a dar mucha más creatividad para poder utilizarlos en la escuela dominical o en el servicio que nos toque hacer. La manualidad fue la siguiente. Era simple, una casita con el versículo. Pero hicimos un sobre. En la parte de aquí abajo era como la casa sin techo, hecho un sobre. Y lo que sobresalía era el techito. Entonces, cuando uno sacaba del sobre el techito, veía el versículo. Y esta es la manualidad en video. ¿Qué tal? Hasta ahora. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, como para recordar todo lo que hemos hablado hoy día, que ha sido más teoría, la manualidad solamente es una herramienta, no es el fin.
el fin está Pero aquí. O sea, la palabra de Dios es el protagonista, la protagonista. No, no es la manualidad. La palabra de Dios, como le comentaba hace un rato, la palabra de Dios es suficiente y poderosa. No necesita ser maquillada. Está lista para ser repartida a los demás. La Biblia no necesita ser mejorada. La manualidad pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando el niño sea grande, cuando el niño sea adulto, tiene que acordarse más de las palabras claves del versículo, de la verdad bíblica, antes que de la manualidad. Cuando la manualidad es protagonista, bótela, bótela porque eso no sirve. Nosotros no queremos que la manualidad sea protagonista. Dios tiene que ser el protagonista. No estamos solo entreteniendo, no estamos solamente ahí tranquilizando al niño para que no haga bulla mientras esté pintando. No hagan bulla, estamos pintando. No. Mientras ellos estén pintando, tenemos que aprovechar los minutos, repitiendo la verdad bíblica, repitiendo una palabra clave, repitiendo el versículo. Porque ahí, mientras ellos hacen, su mente sigue pensando, su mente sigue haciendo. Entonces, ahí tenemos que aprovechar esos minutos claves. Repite la verdad durante la actividad, lo que estábamos diciendo. Una manualidad sin intención entretiene. Chévere, entretiene, pero ocupa tiempo que no siempre enseña. Una manualidad sin propósito está vacía, no vale para nada. Si mañana no hay materiales, pero hay Biblia, igual podemos enseñar. Y para recordar, usemos inteligentemente los dones, talentos que Dios nos regaló para ponerlos al servicio del reino. Si tú tienes algún talento y, como yo decía, es que yo no sé cantar, yo no sé, yo me trabo al hablar, o sea, no sé predicar. No sé, yo no tengo otro talento. Yo qué sé recortar. ¿Y para qué me sirve recortar? Así que, ¿qué voy a recortar? Llegan los hermanos y le voy a dar un papelito. No, pues yo decía en mi mente, ¿no? Pero cuando ya uno descubre para qué, cuál es la intención por la que Dios te creó, cuál es el propósito por el cual Dios te creó, ¿por qué desperdicié tantos años? ¿Por qué no investigué más? ¿Por qué no tuve esa cita con Dios antes para saber en qué podía utilizar este don que Dios me había dado? Cada manualidad es mucho más que una actividad, es una oportunidad para sembrar el evangelio. A esto se une lo que les conté de que la mamá de los niños que trabajaba 8 horas no quería saber nada del evangelio. Pues cada minuto es una oportunidad para sembrar el evangelio. No desperdiciemos esos minutos porque Dios después nos va a rendir, o sea, nos va a pedir cuentas por esos minutos. ¿Qué hiciste cuando te dejaron a tu sobrino a cargo? Porque se fue la mamá a una reunión. ¿Cómo aprovechaste ese tiempo? ¿Lo pusiste a ver televisión por mucho tiempo y lo dejaste ahí? ¿Le enseñaste aunque sea un versículo? ¿Le dijiste que Dios lo amaba aunque sea? Cada minuto cuenta. Cada minuto que tienes a cargo un niño, Dios te va a pedir cuentas. Y suena duro, suena como que, uy, porque ya cuántos minutos tuvieron que haber pasado que desperdiciamos. Pero bueno, ahora desde que lo sabemos, cada minuto que tenemos a cargo un niño, ya sea en la escuela dominical, ya sea porque sea nuestro sobrino, ya sea porque sean nuestros hijos, cada minuto cuenta. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario? Yo, Dígame. yo, Muy bien, María, eh, dígame. yo creo que es un genial método de enseñarle a los niños y sobre todo el hecho de que lo que usted dice es que vote la manualidad porque lo que tiene que quedar es la palabra de Dios y tiene toda la razón, porque se dice, escrito está. Entonces la palabra es la que es la importante y no tan así la manualidad. Claro, a veces se llega al niño, se llega al niño con esta palabra que le quedará hasta cuando sea viejo. Eso. Pues sí,
Sí, sí, sí. Es como quizás muy estricto, pero es así. Si la manualidad no tiene el foco a lo importante, que es Cristo Jesús, esa manualidad está robándose el protagonismo. Y no sirve. Por muy bonita, por muy novedosa, por muy creativa que sea, no va a servir. ¿Alguien más? Bueno, yo difiero un poquito en el sentido de que los niños hoy son muy visuales desde chiquitito, porque la televisión, los videos, juegos y todo eso está absorbiendo mucho la mente de ellos. Entonces, creo que debemos proporcionarle este tipo de medios para que ellos aprendan mejor. Obviamente, totalmente de acuerdo que no puede ser el centro de la clase. Por eso es que hay una estructura, lo veíamos el otro día con la clase, ¿cierto? Y tiene que llevar su tiempo. Incluso ni siquiera tiene que ser tanto papel. Se puede sacar a un niño a un parquecito que hay al frente de la iglesia y enseñarle o hablar de las cosas que están allí, que Dios las creó, en fin, pero de verdad que yo admiro a las personas que son hábiles con sus manos. Ahí está mi hermana Salomé, que está entre las presentes. Ella es fantástica, hace unas Biblias inmensas, maravillosas. Yo de verdad que la envidio, porque yo soy cero a la izquierda para hacer todas esas cosas. Eso, perdón. Muy bien, muy bien. Me gusta escucharlas, porque así no es como que estoy hablando solita al aire. Estoy con personas reales. Me- ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, por acaso, Lance, de nuevo. Eh, yo siento que me gustaron, me encantaron las manualidades que ha presentado porque de verdad que son sencillas, con mucho contenido, porque uno de repente se quiebra la cabeza, qué voy a enseñar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué les voy a decir. Y eso yo lo encontré muy hermoso, muy sencillo y de verdad que ellos aprenden. Yo de repente digo, no sé, a veces tenemos 11 niños, pero 5 que aprendan, yo siento que para mí ya es un logro. O uno que aprenda, ya es un logro, porque de repente ellos saben, salen y mira lo que hice, porque nosotros hicimos a Bartimeo el ciego con un cono de confort, le hicimos unos hoyitos donde aparecían los ojos y con el ¿Ya? palito se movía y quedaban los ojitos cerrados. Sí. Entonces ellos salieron con el títere, que solamente mostrando los ojitos, pero abajo decía el ciego Bartimeo. Entonces los papás, como Ah, ya lo sabían, ellos llegaron a la buenísimo. casa, empezaron a reforzar y todo, pero ellos iban con el títere porque el títere abría los ojos y cerraba los ojos. Pero ya de ahí, de ese grupo, muchos aprendieron que era el ciego Bartimeo. Entonces yo decía, misión cumplida, o sea, 3 o 5 o 1, ya yo creo, no sé, aquí ya vemos varios que somos maestros de escuela dominical, yo creo que el corazón queda llenito con eso. De verdad que me encanta lo que estás mostrando, lo encuentro maravilloso. Y muchas gracias por eso. A Dios sea la gloria. Amén. Saben que les comento algo que cuando éramos pequeños, mis papás tenían una célula de niños. Entonces, vivíamos como en un callejón sin salida y todos los niñitos que estaban por ahí, mi papi los llamaba, reunía unas galletitas y nos daba manualidades, o sea, cosas para pintar. Y nos sentábamos en el piso, porque como no había tantas sillas para todos los muchachos que había, nos sentábamos en el piso a pintar. Quizás habrá sido como unos 20 niñitos ahí del barrio. Y claro que no todos siguieron en los caminos, pero algunos cuando ya fueron grandes y ya habían hecho su vida, ya eran algunos padres, me dio tanto como alegría que había uno que le dijo a mi papi, lo vio así en la calle, que estaba comprando pan, lo que sea, y le dijo, ¿cuándo es el culto en la iglesia? Era un niño cuando fue eso, como a los 6 años, y ya ahora era un hombre de 25 años. Y le dijo, ¿cuándo es que es el culto de la iglesia? El domingo. Y papi dijo, debe ser mentira, porque siempre que le veía lo invitaba. Y cuando lo vimos estábamos todos sentados así en el culto.
cuando lo veo entrar. qué alegría ver a alguien que tal vez este niño aprendió, de niño vio y eso se le quedó en su mente y ahora cuando él estaba en crisis, en momentos de confusión, en momentos de dificultad, él quiso venir a la iglesia. Entonces yo siempre me acuerdo de esa historia. No importa que un niño parezca que no esté prestando atención o que no le hizo caso, que llegó adolescente o llegó joven y parece que se le olvidó quién era Cristo o se le olvidó lo que había aprendido. Cuando es adulto, ese niño siempre se acuerda y siempre va a regresar. Entonces a mí como que me emociono porque es como que recordar lo que pasó y yo no podía parar de llorar, yo era una niña igual que él, teníamos casi la misma edad, pero a mí me emocionó muchísimo ver que él, cuando estuvo en esos momentos de dificultad, se acordó de venir a los pies de Cristo. Entonces eso. ¿Alguien más quiere hablar? Ya, hermanos, yo Hola, quería hablar un poco, quería hablar desde mi punto de vista. Qué lindo las manualidades, y a mí me recuerda mucho en mi infancia. Yo ah, recibí a Cristo a los 8 años y tuve una profesora, bueno, con ese tiempo muchos misioneros americanos llegaban al Ecuador y yo tenía, como decimos acá, los gringuitos. La gringuita era mi maestra y yo guardé mis manualidades y hermano, y hasta ahora las tengo, ¿ah? Ha pasado casi 30 40 años de lo que he pasado y yo tengo todavía mis manualidades. Y gracias a estas manualidades yo hasta ahora puedo recitar versos bíblicos. Me ha ayudado en la vida, ¿no? Y, y lindo y agradecerte porque las cosas que estamos aprendiendo, yo creo que la creatividad todos tenemos y creo que el Señor nos ha puesto nos ha puesto no sé, a predicarles a los futuros pastores, misioneros del mundo, ¿no? Entonces está en nuestras manos y yo creo que es una gran responsabilidad nutrirnos de todas estas cosas que podemos hacer en la iglesia. Es lindo. Son unas bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, a ver, quiero leer un poquito el chat, si hay alguna preguntilla. Dice, la última que va, dice, buenas noches, mi hermana. Una pregunta, ¿las manualidades deben ir acorde a su edad o no? A ver, yo les voy a decir que yo pienso que sí. Pienso que sí. Las manualidades deben ir acorde a la edad. Por ejemplo, es que un niño no puede recortar, un bebé, un niño de 2 años o algo así, es peligroso darle una tijera. Entonces, hay manualidades como las que le enseñé de creo y recibo hijo de Dios, que no lo pueda hacer un niño de 2 años. Entonces, sí tiene que ir acorde de la edad. Pero no menospreciemos el hecho de que sea un niño que no va a entender porque es un niño y solamente está garabateando ahí, no. Porque mientras ellos están garabateando, podemos irle recordando una verdad bíblica, una verdad bíblica. Y eso se va como que a hacer un surquito ahí en su cerebro y se le va a quedar. Entonces, eso. ¿Sabes qué? También les voy a contar que yo tengo una sobrinita que cuando vino aquí a España hace algún tiempito tenía 2 añitos. Entonces, ella, su papá es su abuelo es pastor y todo, entonces está rodeada de hermanos de la iglesia. Entonces, la niña, yo estaba haciendo una manualidad porque tenía que entregar como una cajita, ¿ya? Y resulta que ese pedacito era una piecita así muy chiquitita, era como de una copa de vino, pero tenía como una viñetita en la parte de abajo. Entonces era la copa así y en la parte de abajo así el tallito de la copa y una viñetita para ponerla. Entonces era así, imagínense, ¿ya? Utilicemos nuestra creatividad y la copa. Entonces, ella estaba con la niña y la niña me dice, me señala el pedacito ese, ¿no? Me dice, Jesús, Jesús. Me señala la copa y yo le digo a la mamá, oye, ¿cómo sabe la niña que la copa de vino es Jesús? ¿O cómo ella relaciona eso? Y la mamá, como la conoce más, se ríe y dice, es que mira, si tú giras la copa, ves una cruz y ella relaciona la cruz con Jesús. Era una niña de 2 años. Y me parece como que es súper loco que ella ya relacionaba figuras. Era una niña, quizás hubiésemos como mm, eh,
dicho, ay, es que ella no sabe, vamos a ponerla a garabatear, pero ella ya iba entendiendo. Entonces, sí, las manualidades deben ir acorde a la edad. ¿Cuánto tiempo tenemos para ver si alcanzamos a hacer algo o no? ¿A qué hora comenzamos? ¿Alguien me puede decir? Quedan como 15 minutos. Va. Entonces alcanzamos a hacer la última actividad. A ver. Esa aquí es una tareita, ¿sí? Tenemos estos 3 versículos. Anoten ahorita en su agendita o en el papel que donde estén. Espero que no esté vacío ese papel, espero que sí esté lleno. No solamente de esto, no es una nube ni el triángulo, que esté lleno de algo más. Anoten en esa hojita Gálatas 6:9. Hebreos 10:23 y Salmos 46:1. Lo que vamos a hacer para prepararnos para mañana es sacar las palabras claves de estos versículos. Ejemplo, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. ¿Cuáles son las palabras claves de este versículo? Saquemos 2, 3 palabras claves y una figura que represente esas palabras claves. Ejemplo, si dice el amor de Dios, un corazón. Si dice Jesús, también un corazón. O que diga, lámpara es a mis pies tu palabra, una lámpara. Así, de cada versículo. De así también de Hebreos 10, que dice, mantengámonos firmes sin titubear con la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y también de Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Entonces también de este versículo sacamos las palabras claves y las figuras. Y cuando ya las tengan, el día de mañana las revisamos. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? No. Y bueno, para mañana lo que vamos a necesitar son, anótenlo, papel, lápiz, pegamento o goma y una regla, porque necesitamos centímetros. Bueno, si no tienen hoja limpia, pues una hoja reciclada, no importa, vamos a hacer un borrador. Y con ese borrador ya ustedes ya lo pueden ir puliendo y lo pueden utilizar para sus propias manualidades. Y ahora sí les cuento un poquito de Sin Titubear. Es un proyecto que es una página web donde hay recursos, manualidades que ustedes pueden descargar de manera gratuita para las escuelas dominicales. Mañana les explico un poco más. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias, que Dios me les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Muchas gracias a usted. Amén. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, mi hermana. Gracias. Estuvo Muy linda excelente, clase. muy bueno. Que el Señor Muy les bueno. siga bendiciendo. Amén. Amén. Muchas Muy buena, gracias. muy entretenida la clase. Se hizo cortito. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas Gracias, noches. gracias. Buena semana. A usted Gracias a igual, que el todas. Señor le Noches. bendiga. Bendiciones. a todos. Chao. Chao, Bendiciones. chao. Chao, que Que estén bien. descanse. Chao. Chao. Gracias a todos, bendiciones.